decidí, ¿verdad?, hablar de esta persona. Así que todos vamos a buscar en el libro de Josué. Gloria a Dios. El libro de Josué, capítulo 1. Si van consiguiendo, ¿verdad?, el capítulo, pues dicen amén. Josué, capítulo 1, del 1 al 9, y luego saltamos al 18. Y dice la palabra bendita del Señor: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Gloria al Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Saltamos al 18. Dice el 18, el versículo 18 de ese mismo capítulo: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandé, que muera. Solamente que te esfuerce y seas valiente. Bendita la palabra del Señor. Amén. Hermanos, yo creo que como 4 o 5 veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces repitió? ¿Qué fue lo que repitió Dios? ¿Ah? Que te esfuerce y seas valiente. Y en una dice muy valiente. Estamos en la historia de Josué. Luego yo voy a leer otro capítulo de este mismo libro que me gusta mucho, ¿verdad?
Pero comenzamos con esta historia de Josué. Luego de 40 años, el pueblo de Israel se encontraba delante de la tierra prometida. Y ustedes dirán, 40 años. ¿Sí? 40 años en un desierto, ya el pueblo de Israel, que era un pueblo amado, bendito por el Señor, se encontraba delante de la tierra prometida. Y voy a hacer un pequeño resumen. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo, ¿verdad?, que comenzó su libertad con Moisés. Ustedes saben que la historia de Moisés, que es bastante larga en la Biblia, un poco, ¿verdad?, tardan 40 años en escribirla porque es bien larga. Para resumir, la historia de Moisés fue un profeta que estaba elegido por el Señor para libertar al pueblo de Israel. Y Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Una vez muere Moisés, ¿verdad?, que no pudo ver más que la tierra prometida de lejos. Una vez muere, eligen a Josué para continuar dirigiendo el pueblo de Israel. Pero le tomó a Israel 40 años estar delante de la tierra prometida. Porque una vez que Moisés se lanza, la historia es de Josué, pero tengo que resumir un poco a Moisés. Una vez que Moisés se lanza a hablarle al faraón para que liberte al pueblo, le dice Jehová, ve, habla tú con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. De la manera más calmada. Quien se alteró un poco fue Moisés, ¿verdad? Porque dijo, válgame, pero es que yo soy tardo para hablar, tengo problemas para hablar, todo era, ¿verdad?, en ese aspecto del hablar. Así que le pidió que le ayudara a su hermano Aarón. Van entonces Moisés y Aarón delante del faraón a decirle, ok, dice Jehová mi Dios, que liberte a mi pueblo, que deje ir a mi pueblo, ¿verdad? Pero el faraón sabía que el pueblo de Israel era un pueblo que servía, estaba esclavizado, o sea, servía, hacía muchas cosas en ese pueblo, así que se negó completamente, no quiero darle libertad. Y Moisés le dice, si tú no quieres, ¿verdad?, yo lo digo en mis propias palabras, tú vas a ver, ¿verdad?, la ira y la grandeza de mi Dios. Liberta a mi pueblo. El faraón se negó. Y con el Señor, como Dios es fiel con su promesa, porque ya había comenzado una promesa con ese pueblo, Él la iba a cumplir. Así que lo libertas por las buenas o por las malas. 7 plagas envió el Señor para demostrarle al faraón que tenía que libertar a su pueblo. Así que la última plaga, el faraón decide ya libertar el pueblo, porque esa última plaga acabó con su primogénito, con su hijo. Y entre el dolor y el coraje le dice, bueno, ya, libértalo. Porque mis dioses no pueden hacer nada contra tu Dios. Hay un Dios tan poderoso que no ha podido. Libértalo. Mira, no había gato de dioses de los egipcios que pudiera con Dios. Dios es grande y poderoso. Y Él es fiel con su cumplimiento. Y yo comparo esta libertad del pueblo de Egipto cuando uno se acerca a Jesucristo. La comparo. Porque cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza una libertad. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, empieza la libertad en ti. Y empieza, Señor, dándote promesas. El pueblo de Israel estaba dirigiéndose a la tierra prometida. Así que Dios los tenía que libertar.
Y yo me imagino este pueblo tan grande, imagínense ustedes miles y miles y miles y miles de personas pasando por las grandes puertas de Egipto en victoria, porque eso es lo que hace el Señor contigo. Cuando te liberta, te da primeramente esa victoria, la libertad. Te promete, ahora sí, tú me recibiste, ahora ven, camina conmigo. Marcha hacia la libertad, marcha hacia tus promesas. Gloria al Señor. Una vez libertado ese pueblo, donde miles de personas estaban saliendo por las grandes puertas de Egipto, yo me imagino la gloria y la alegría de esas personas. Sin embargo, el faraón se quedó tan tocado que vuelve y se le endurece el corazón. Le dice: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado en libertad al pueblo que nos sirve. Y tomó a todos sus ejércitos, toda su gente, y se fue directamente hacia el pueblo de Israel. A acribillar a esa gente. Porque en el corazón del faraón tenía tanto coraje y odio que lo que quería era exterminar por completo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel seguía marchando hacia su libertad. Marchando todos, ¿verdad? Con esa gloria del Señor. Y para hacer el cuento largo, corto, de repente el pueblo de Israel se encuentra delante del Mar Rojo. El camino se acabó. Pero para que el faraón sepa que con los hijos de Dios nadie se mete. Con los hijos de Dios nadie se mete. El pueblo de Israel empieza a ver que hay un mar inmenso delante de ellos y que detrás de ellos había un faraón queriendo matarlos y exterminarlos. Y muchas veces en nuestras vidas vemos las pruebas de esa manera. De repente hay un momento en que la vida nos pone entre la espada y la pared. Ellos estaban entre la espada y la pared, porque si caminamos y lanzamos nuestros cuerpos al mar y tratamos de nadar, vamos a ahogarnos, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. ¡Oh, Moisés! ¿Por qué nos hubieses dejado esclavizado? Y cuando Moisés, en la desesperación, porque yo me imagino un líder con tanta gente gritándole que vamos a morir, ¿por qué nos traíste aquí? Nosotros solemos a veces también quejarnos de esa manera. Muchas veces tenemos que volver atrás a aprender. El pueblo de Israel no era tan diferente a nosotros. No es tan diferente a nosotros. Pero Dios tiene un fiel cumplimiento con ese pueblo amado. Él lo ha restaurado y lo va a continuar restaurando. Gloria al Señor. Así que cuando Moisés clama, Dios le dice: quédate tranquilo, dile al pueblo que marche. Toma tu vara, divide el mar y dile al pueblo que marche. Así que Dios una vez más hace cosas maravillosas. No solo eran las 7 plagas, sino que abrió el inmenso Mar Rojo de un lado hacia el otro, y dice la palabra que el pueblo pasó en seco, nada lo mojó. Era un pueblo que estaba pasando en victoria. Una vez que tú recibes al Señor Jesucristo, Él te promete que tú vas a pasar en seco tus pruebas, tus circunstancias, tus situaciones. Solamente tienes que confiar y marchar, mantener la mirada en Él.
Acuérdese que estábamos con Josué. Así que Dios abre el mar y hace ese milagro en victoria. Porque una vez cuando el ejército del faraón decide entrar también a seguir al pueblo, el pueblo pasó completamente a lo largo del mar. Sin embargo, el ejército del faraón se ahogó. Porque una vez pasado todo el pueblo de Israel, Dios decide cerrar los efectos que mi esposo dice que da con la boca. ¡Buah! Yo me imagino todo ese inmenso mar lanzándose fuertemente a ese gran ejército, derrotándolo. Así Dios quiere ser para tu vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Así Dios quiere hacer en tu vida milagros tan poderosos como Él hizo con Israel. Si vemos en la historia, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible. En nuestra mente, ¿verdad? Que quizás ponemos a Dios como nosotros. Pero yo te estoy hablando de alguien que es un ser humano. ¿Es algo posible lo que yo te he dicho para un ser humano? No. Yo te estoy hablando de un ser poderoso, que cuando empieza una obra es fiel en terminarla. Sin embargo, mire, nosotros y el pueblo de Israel estamos sujetos ¿a qué? Y cuando comenzamos a caminar y a marchar con el Señor, son muchas cosas que hay alrededor que nos pueden distraer de la mirada que tenemos de Él, hacia Él. Estamos sujetos en la carne. ¿Y por qué el pueblo de Israel tardó 40 años para recibir la tierra prometida, su bendición? Piensen. Empezó el pueblo de Israel en el medio del desierto a quejarse. Empezó el pueblo de Israel en medio del desierto a hacer murmuraciones. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que cuando marchamos en el Señor tenemos que empezar a someter la carne para no pensar carnalmente ni actuar como, ¿verdad? Bajo nuestra carne, bajo nuestras fuerzas. Sin embargo, el pueblo de Israel, pues, no pudo tolerar, en medio de su prueba, quejarse. Y una vez que Moisés se va al monte para escribir las leyes, ustedes lo saben. ¿Quién ha leído a Moisés, la historia de Moisés, verdad? Una vez que él se va al monte a escribir las leyes bajo esa unción poderosa, el pueblo de Israel se desespera, no sabe a quién adorar, no sabe qué hacer porque Moisés estaba tardando. Y en uno de esos días, Dios le tuvo que decir, espérate un momento, voy a dejar de escribir. Ve, baja del monte, porque mi pueblo se está desviando. Ustedes se pueden imaginar cuando ustedes logran una victoria y toda la gente la saca, todo el esfuerzo que pasó Moisés, alentando, animando, complaciendo. Todo ese esfuerzo, yo me imagino que Moisés llegó con las tablas, bajó el monte gritando. Yo me imagino que bajaría el monte gritando: ¿por qué mi pueblo se desespera? Es que no ha podido ver la gloria de Dios. No se ha dado cuenta que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. ¿Por qué en un momento difícil nos desesperamos y queremos actuar bajo nuestras propias fuerzas? Cuando Dios te dice: marcha conmigo,
cuando tú quieres tener una vida cristiana, es marchar con las fuerzas de Dios. Ya nosotros no somos por nosotros mismos. Somos mejores porque estamos caminando de la mano de Dios. Gloria a Dios. Fue desde esa y muchas más que el pueblo de Israel empezó a detener su promesa. Dios tiene una promesa para todos nosotros. Una vez lo recibimos en nuestro corazón, Él tiene promesas contigo grandes. Pero depende de ti cómo y cuándo tú quieres tus promesas. Y digo que el pueblo de Israel no era muy diferente a nosotros, porque el pueblo de Israel comenzó a hacer toda la situación, poner las cosas más difíciles de lo que ya eran, ¿verdad? Mientras el Señor por las noches lo alumbraba con el fuego y de día le ponía nubes para que, ¿verdad?, se refrescaran. El pueblo seguía en sus murmuraciones. ¿En dónde estaba la mirada de Israel? En el momento dado, miró a Dios y siguió a Dios. Pero ¿acaso en un momento de nuestra vida no nos distraemos como el pueblo de Israel? ¿Hacia dónde miramos? O lo que es peor, ¿a quién miramos? Y yo no estoy hablando de personas que no creen del Señor. Yo no estoy hablando de personas que no tienen compromiso. Yo estoy hablando de personas que tienen compromiso con Dios. En el caminar se desvía muchas veces la mirada. Piensa, ¿dónde está tu promesa? Pasó 40 años y llegamos a Josué. 40 años llegamos a Josué. Josué era servidor de Moisés. Eso yo considero que es más que un privilegio, ¿verdad? Todo lo que pudo aprender Josué con Moisés. De tal manera que el Señor le dice, levántate. Levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo te digo, levántate. Pueblo, yo te digo, levántate. Es hora de levantarnos con pies firmes. Porque estamos delante de la promesa. Él estaba delante de la promesa. El pueblo de Israel ya había llegado delante de la promesa. Ahora toma tu lugar. Levántate y pasa ¿cómo dice la palabra? Jordán. Levántate y pasa Jordán. Y yo me atrevo a apostar que algunas personas que estaban alrededor de Josué dirían por dentro, ay Dios mío, ay Señor, 40 años. Yo que pensaba llegar a la tierra prometida y nada más hacer una casita y echarme a dormir. Porque nos encontramos con todas esas situaciones, ¿verdad? Sin embargo, Josué se levantó. Quizás en su corazón tuvo un poco de temor. De tal manera que Dios le tuvo que dar unas instrucciones claras. Todos nos dan temor cuando nosotros empezamos un ministerio. No es fácil. Pero Dios le da unas instrucciones claras. Le dice, primeramente, nadie. La palabra dice, fulano, sutano te va a hacer frente. No, dice nadie te va a hacer frente. En todos los días de tu vida. Josué no tenía por qué tener miedo. El Señor le está alentando. El Señor te está alentando, pueblo, te está diciendo, cuando tú me recibes en tu corazón, nadie
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le aseguró que como estuvo con Moisés, yo estaré contigo. Ay, ¿tú viste las grandes cosas que yo hice? Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me encanta este versículo, porque fue un versículo que me ayudó a retomar pasos en mi vida en un momento difícil de mi salud. Cuando a veces nos confrontamos con ese gigante y nos desesperamos de tal forma que nuestra carne nos vence, nos destruimos en un momento de dolor. Ese versículo me hizo ver la grandeza del Señor. Ay, nadie, recuerda que nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. El Señor, una vez que tú lo recibes, nunca te deja, no te desampara. Él le tuvo que dar aliento y recordarle a Josué que Él es un Dios fiel. En nuestro caminar como cristianos podemos mirar para el lado, de tal manera que miramos más al hombre y tropezamos. Yo te digo, iglesia, que nosotros no podemos hacer las cosas que otras personas que no conocen a Dios hacen. El cristiano tiene que ir totalmente contra su carne. ¿Acaso no te has dado cuenta que muchas veces estás en un lugar donde hay personas que no creen en Dios? Como uno dice, ni en la luz eléctrica. Y las personas hablan tan negativo que a veces tú tienes que salir del lugar porque ya no pueden tolerar la tensión. Pero si te quedas ahí te contagias. Eso es mirar hacia un lado. Nosotros no podemos porque nosotros tenemos un estilo de vida de fe. Por lo tanto, la situación en Puerto Rico está mala. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Si tengo un Dios de abundancia. No abrió el mar para el pueblo de Israel. Si lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Por lo tanto, una vez que tú recibes al Señor, te dice, mira, empápate de la palabra. Lee la palabra. Estudia la palabra. Ella te va a ministrar y te va a guiar. No es recibirlo y ya, ay Señor, yo quiero hacer eso que ella hace. Hay que estudiarla. Te dicen ponte a orar, busca del Señor, porque estamos atados todavía a nuestra carne. Por lo tanto, el mundo y el enemigo nos ve como mira si este salió, ay, si salió de beber y de las borracheras que se daba. Ese pecador el Señor lo perdonó. El enemigo no tiene salvación. Así que como ya la perdió, no quiere por ningún tipo de razón que tú te salves. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que estar velando. Jehová, Dios, le da una palabra a Josué. Yo quiero que vuelvan a leerla. Le da una palabra, unas instrucciones. Después de decirte, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le da la primera instrucción. Esfuérzate, esfuérzate. Díselo al que está al lado tuyo. Esfuérzate, díselo al que está al lado tuyo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad, al cual yo juré. Mire, ¿saben una cosa? 40 años en un desierto, muchas personas murieron en ese desierto. Los que pudieron llegar delante de ese Jordán eran los hijos. Muchas personas
no pudieron alcanzar la promesa. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti, tus promesas? Que ya comenzamos este caminar y a veces nos fatigamos. Esfuérzate y sé valiente. Mira, lo que yo prometí está delante de ti. Solamente te digo, esfuérzate y sé muy. ¿Y por qué ustedes piensan que Dios le dijo eso al pueblo, a Josué y al pueblo de Israel? Porque no era solamente pasar un Jordán lo que iban a hacer. El pueblo de Israel tenía que conquistar las tierras. Y conquistar significa hacer guerra. ¿Acaso no es real que tenían entonces que esforzarse y ser muy valientes? El pueblo de Israel iba a emprender guerra. Y le dice, sobre todo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque Jesucristo cumplió con esa ley. Pero antes de morir Jesucristo puso los mandamientos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Nuestro pastor está todos los martes ahí. Desde que yo conozco Guardemar habla de los mandamientos para que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Así como Dios le estaba diciendo, no te apartes de la palabra que yo le di a Moisés, ni a diestra ni a siniestra. Así una vez cuando uno recibe al Señor Jesucristo, no puede apartarse de los mandamientos que Jesucristo dio al pueblo, ni a diestra ni a siniestra. Por eso es que estoy hablando de esta palabra, porque se asemeja mucho con nuestro caminar cristiano. Y es que nosotros, una vez que empezamos, no nos podemos apartar de lo que Jesucristo dijo, ni a diestra ni a siniestra. Es seguir esos mandatos. Ay, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Mira, hermano, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas cuando hay alguien que te grita y te ofende y te humilla. Amará a Dios por sobre todas las cosas cuando pierdes tu trabajo. Amará a Dios por sobre todas las cosas cuando tu hijo se rebela. Por eso es que tenemos que seguir lo que Jesucristo nos envió. Toda esa palabra. No desviarnos su mirada hacia Él. Le dice al pueblo de Israel, mira, cuida, sé valiente para cuidar todo lo que yo he mandado hacer. El que se saliera de esa tilde, al final dice, mira, el que no, ya Josué tenía unas órdenes, unas instrucciones, el que no lo haga, que muera. Que muera porque nadie va a entorpecer la promesa que yo quiero darle a mi pueblo. Nos desviamos la mirada muchas veces en ese aspecto y
preferimos quizás una muerte espiritual. De decir, Señor, en medio de esta circunstancia no te siento. Yo estoy tan lejos, me siento tan lejos. Sí, porque nos hemos alejado, porque el Señor te dice que a ti nunca te va a dejar. Dios es fiel y nos dice, ya tú emprendiste mi camino, ahora tienes que caminar junto conmigo. Yo nunca te voy a dejar. Pero si muchas veces respondemos más por nuestra carne, como el pueblo de Israel que respondía a las murmuraciones, que si aquel levanta, que si aquel preferido, que si se arrodilla, que si aquel... Mire mi gente, así nos perdemos en el camino. El pueblo de Israel, 40 años. Ahora sí tienes que seguir las instrucciones porque estás bien cerca de la promesa. Estás bien cerca de tus bendiciones. Yo te prometo, ¿verdad? Muchas cosas. El Señor promete muchas cosas en nuestras vidas. Hacernos una nueva criatura. Cambiar nuestro lamento en baile. Darnos paz por sobre todas las cosas. Por sobre todo entendimiento. Son las promesas del Señor, pero Él te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Que si tú dices, que si tú haces lo que yo mandé, ni te desvías ni a diestra ni siniestra, yo te voy a prosperar en cada camino que tú comiences. Incluso si caminas y no es el camino que Él desea, Él te va a ayudar a enderezar tus sendas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esas promesas, Señor. Dios estará con nosotros donde quiera que vaya. Así que, miren, Josué tenía que pasar otro Jordán. Era un nuevo amanecer, un nuevo reto. ¿Y el Jordán qué es? Un río. Mire, el Jordán es un río más caudaloso que tiene esa área, ¿verdad? Que está cerca de Jerusalén, de Jericó. Es uno de los ríos más caudalosos. Caudaloso significa que tiene mucha agua. Ahora pasa este Jordán. Yo me imagino el pueblo de Israel frente a un río inmenso. Ajá. ¿Y ahora cómo pasaremos? Sigue las instrucciones. Porque mientras tú sigas mis mandatos, no va a haber, ni existirá agua que te ahogue. Es que no puede. Mientras tú sigues conmigo, no te anegarán ninguna agua, ni aunque pases por el fuego, tú ni sentirás el calor si tú andas conmigo. Así que el pueblo de Israel emprende otro Jordán. Le dice el Señor, ahora envía a tus 7 sacerdotes con el arca de Jehová. Y cuando ellos pisen la orilla del Jordán, yo voy a hacer nuevamente lo que hice con el pueblo. Ellos pasarán en seco. Así que Dios lo puede hacer de nuevo. ¿Quién te dijo a ti que Dios se le acaban los milagros? Si tú estás pasando por una situación difícil, ¿quién te dijo a ti que Dios te volvería a dejar o te va a dejar? Dios lo puede hacer de nuevo. Confía. Si es esta palabra que nos vivifica y nos alienta, nos levanta con poder. Ese es el testimonio más grande que tenemos para seguir adelante. Piensa, Él lo puede hacer de nuevo. Así que Dios divide el río para que todo el pueblo de Israel pase nuevamente en seco. Y dice la palabra que fue en seco. Lea esos capítulos de Josué, que son muy interesantes. Son sumamente interesantes.
pasa el Jordán, mírame a mí, sigue las instrucciones. Que mientras tú estés conmigo, nada te va a pasar. Luego de haber pasado el Jordán, ¡ay, pues ya llegamos a la tierra prometida! No, mi gente. Llegaron al Jericó. Y delante de Jericó, ya la gente se había enterado. Los que estaban dentro de Jericó, donde las murallas estaban bien cerradas, la ciudad estaba cerrada por completo, porque ya la gente se había enterado que en el camino iban los hijos de un Dios poderoso, los hijos de un Dios que abre el mar, los hijos de un Dios que te saca en victoria. ¡Aleluya! Ya había gente escondida. Israel tenía fama. No era Israel. Era el Dios de poder que iba con ellos. Tenía fama de un Dios poderoso. Así que se encontraron con una ciudad bien cerrada. Piensa en la muralla que está delante de ti hoy. ¿Cuál es para ti la ciudad que está bien cerrada? A veces vemos las circunstancias como inalcanzables o difíciles. Pero si la palabra dice que no hay nada imposible para Él. Ahora piensa cuál es tu muralla. El pueblo de Israel estaba en una ciudad que estaba totalmente cerrada por el miedo que tenía. No quería que el pueblo de Israel entrara. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Sigue las instrucciones. Sigue mis mandatos. ¿Qué voy a hacer si me quitaron el trabajo? Le dice Dios. Yo voy a leer unos versículos específicos de ese capítulo. En el capítulo 2 le dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Yo he entregado en tu mano la situación difícil. Yo he entregado en tus manos la prueba para que tú la destruyas. Yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con los varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¡Aleluya! Yo me imagino a la gente que Dios hará. Que Dios hará porque vamos a estar rodeando la ciudad, dando vueltas como no sé. Y dando la vuelta, ¿quién se queda? La verdad, dirán ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que rodear la ciudad? ¿Por qué no rompemos las puertas y entramos y...? Pero tú vas a hacer lo que yo te digo. Porque la gloria del Señor es más grande que todo. Es más poderosa que nuestras propias fuerzas. Y dice en el versículo 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Que van a gritar y el muro de la ciudad caerá. Nada más con gritar. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. No te desvíes. Cuando el Señor te dice las instrucciones, tú no te desvíes, caminas hacia adelante. Oh, ya estaban cerca de la victoria. Ya estaban cerca de lo que Dios le había prometido. Dios no es un Dios de lógica. ¿O acaso tú crees que con gritar se caen las murallas? Pues para Dios sí.
Vamos adelante en el versículo 15. Y dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aleluya. Pueblo, gritad. Yo quiero escuchar un aleluya. Dice: entonces el pueblo gritó. El pueblo gritó. Aleluya. Yo me imagino al pueblo y los sacerdotes tocaron bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. Gloria al Señor. Dios te promete a ti que no te va a dejar, ni te va a desamparar al pueblo. Yo quiero que todos se levanten. Yo quiero que todos aquellos que tengan una circunstancia difícil, que estén pasando por una situación difícil, donde digan: Señor, yo tengo un muro delante de mí. Hay un muro delante de mí. Sea la situación de enfermedad, sea una situación del trabajo. Yo te digo ahora, nada es imposible para el Señor. Tienes que obrar por fe. El Señor te ha dado los mandatos. Tú sigue las instrucciones. Tú sigue sus mandatos. Oh, sigue a Jesucristo. ¡Aleluya! Yo quiero que aquellas personas que necesiten que haya unas murallas que se derrumben,